Hola, hola, bienvenidos a todos. Bienvenida Juana, Luet, Paula, Carol, bienvenida. Bienvenida Diana, Dayana, Gabriela, bienvenidas. Bienvenido ese gatico hermoso que está por ahí viendo en cámara. Ujú. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a las personas que nos están viendo en diferido en este momento, también bienvenidos a este espacio de liderazgo positivo. Para nosotros es un placer estar con ustedes en este momento tan importante, ¿cierto? Y este momento lo hicimos pensando en dos cosas. La primera es celebrar el mes de la mujer, ¿cierto? Que el mes de la mujer, pues o el Día de la Mujer son todos los días, pero vamos a conmemorar el Día de la Mujer y el Día de la Felicidad. Entonces estuvimos concretando con el equipo y decíamos, bueno, ¿de qué podemos estar hablando? Y decidimos hacer este espacio para conversar sobre liderazgo positivo. El día de hoy tenemos tres speakers maravillosas. Tenemos a Juana Páez. Juana es una líder maravillosa que ha estado dedicando sus últimos años a empoderar el liderazgo femenino en Chile. Es líder, es consultora, es apasionada por la tecnología, la agilidad, pero sobre todo a trabajar con personas. Y algo que la caracteriza es que siempre está buscando formas de que su liderazgo sea servicial, que está buscando formas de empoderar. Y bueno, eso la hace un ser humano maravilloso. Bienvenida, Juana, a este espacio. Muchas gracias, mi querida Karen. Feliz de compartir aquí con mujeres y contar un poquito de la experiencia y cómo apoyamos, cómo nos apoyamos, cómo practicamos la sororidad aquí. Así es, así es. Muy bien, bueno, ahora vamos a presentar a nuestra segunda speaker, nuestra segunda panelista, Luet Beltrán. Luet, una mujer maravillosa, apasionada también por el conocimiento, por la mejora continua, con una mentalidad de crecimiento increíble, emprendedora, visionaria también. Es una persona comprometida con la gestión del conocimiento y cree firmemente en que el conocimiento cuando se transmite genera mucho más valor, ¿sí? Es una persona que le encanta trabajar con eficiencia operativa de las empresas y también muy, muy enfocada a la parte de las personas. Es CEO y co-founder de la empresa Lápiz, que es de gestión ágil del conocimiento empresarial. Luet, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, gracias por el honor que me haces con esa presentación tan hermosa. Y bueno, no queda sino darles a todas ustedes el día de hoy un abrazo sororo en la distancia. Y bueno, muy agradecida por la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes, de co-crear conocimiento, de disfrutar de este espacio para hablar un poco de esos temas que nos apasionan, el liderazgo, la transformación constante, la mejora continua. Entonces creo que todo esto es una gran oportunidad. Me siento muy afortunado de poder disfrutar de este espacio con ustedes. Nosotros también somos bendecidos de estar aquí contigo, Luet. Bueno, vamos a presentar a Muchísimas nuestra gracias. tercera speaker y panelista, Paula Andrea Castaño. Paula es una persona, yo digo, Pau tiene un mix de cosas maravillosas. Por un lado, tiene ese carisma para las personas, es terapeuta, coach para trabajar todo lo que es el crecimiento desde el ser, para vivir de forma consciente. Es una persona muy, 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 muy especial para mí, muy espiritual, que me ha ayudado mucho y ha ayudado mucho a muchas personas y bueno, estoy convencida que aquí va a dejarnos también su luz y también es apasionada por las ventas, y Pau también cree firmemente en el conocimiento, en el crecimiento constante, en que todos tenemos un potencial que podemos maximizar y Pau es líder y founder de el proyecto Vivir Consciente. ¿Cierto, Pau? Bienvenida a este espacio.
Ah, estás muteada, Pau. Que gracias, Karen, por esa presentación tan maravillosa. Me halaga siempre cuando nos vemos, porque siempre es esa conexión bonita desde el ser. Bueno, mi nombre es Paula Andrea Castaño, facilitadora de herramientas de conciencia. En este momento trabajando un proyecto fuerte en liderazgo sobre las tusas, pero no las tusas del amor solamente, sino las tusas financieras, las de trabajo, una cantidad de cositas que vienen desde el proceso del ser, y creo que es un tema también que vamos a tocar acá de liderazgo y esa parte de felicidad. Entonces, súper halagada con la invitación y bueno, espero poder aportar desde los conocimientos adquiridos y aprender de ustedes también, porque veo que estoy con mujeres muy líderes. Así es, así es. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde, hora Colombia. Vamos a estar conversando sobre diferentes temas. A las personitas que están con nosotras conectadas también, bienvenidas, bienvenidas, líderes en lo que hacen, ¿cierto? Personas maravillosas. Bueno, entonces, le quiero empezar este espacio preguntándole a Paula. ¿Cómo tú defines el liderazgo, sí? Sobre todo el liderazgo positivo, en una frase. Para mí el liderazgo es la palabra integridad, en una sola palabra. Yo creo y estoy convencida de que para ser un excelente líder hay que aprender a liderarnos nosotros mismos, y eso se llama integridad. Entonces, antes de ir a llevar a otros a algún lugar, tenemos que aprender a ir nosotros a ese lugar. Entonces, para mí es sumamente importante que si tú decides ser líder e impactar a personas, tienes que ser una persona íntegra. Entonces, te lo defino en esa palabra. Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Nadie lleva a nadie, nadie lleva a otras personas donde no conoce. Muy bien. Me encanta esa definición de liderazgo como integridad. Muy bien. Juana, ¿tú qué opinas? ¿Cómo definirías el liderazgo y el liderazgo positivo en una frase? Sí, a ver, complementando, yo creo que entre todas vamos a armar algo bien, bien potente. Para mí es influir y ayudar, ¿ya? Influir con el ejemplo, mostrando desde la vivencia, desde siendo uno, ¿verdad? Positivo, y apoyar, porque yo creo que la gran responsabilidad del líder, desde mi mirada, es apoyar en el desarrollo de los equipos. Y es muchas veces lo que falta, ya lo que carece. Hay mucho líder, mucho conocimiento técnico, pero la parte importante somos nosotros, somos las personas. Y cuando se olvidan de eso, entonces para mí el liderazgo es influir y buscar el desarrollo de la gente, no solo el mío. Yo soy muy amante del aprendizaje continuo, pero buscar que mi equipo también se desarrolle continuamente y puedan lograr las diferentes metas. Yo creo firmemente, como tú decías, el liderazgo servicial, en el apoyo al equipo, en buscar el desarrollo del equipo. Eso es para mí la base de todo liderazgo. Muy bien, Juana, excelente. Coincido totalmente contigo. El liderazgo es esa capacidad que tenemos de movilizar a otras personas llevándolas a un bien común, ¿cierto? A un bien Exacto. común. Muy bien, excelente. Y para nuestra querida Luet, ¿cómo definirías tú el liderazgo en una sola frase? Bueno, es un concepto muy difícil de definir en una sola frase. Sin embargo, creo que el liderazgo positivo es la capacidad de inspirar, de empoderar, de transformar los equipos mediante el reconocimiento del potencial humano, esa construcción de confianza, el fomento del bienestar colectivo. Este tipo de liderazgo no se basa solo en los resultados, sino en la forma en la que las personas se sienten, crecen y colaboran dentro de una organización. Se trata de liderar con propósito, con autenticidad, una mentalidad de crecimiento que impulse tanto el éxito individual como el éxito organizacional. Un liderazgo positivo entonces es la construcción de la oportunidad de consolidar un equipo, de hacer sinergia a través de una comunicación bidireccional, a través de una comunicación estratégica efectiva. Y finalmente, pues, inspirando, ¿cierto? Desde nuestro accionar, transformando desde el ejemplo. Entonces creo que es eso, ahí resumo yo el liderazgo positivo.
Muy bien, súper, súper genial. Me encantan esas definiciones que estamos dando de liderazgo y realmente lo que ustedes han dicho me hace totalmente sentido a lo que es la definición de liderazgo, es trabajar, es ser integral, ¿cierto? O sea, que tiene que haber esa coherencia entre la parte del ser, el pensar, el hacer, poner en el centro a las personas, saber que el liderazgo no es sobre mí, es sobre las demás personas, es cómo movilizamos y llevamos pero a través de que seamos catalizadores, ¿cierto? Y es como empezar a cambiar ese mindset de que el líder es el que va empujando, digamos, o va dirigiendo, pero espera que todos le sirvan a él. No, 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 no. El liderazgo es, te va dando dirección y hace, y digamos que coloca todos sus esfuerzos para movilizar a las otras personas, él está al servicio de los demás, no los demás al servicio de él, ¿cierto? Lo que nos decía Juana del liderazgo positivo y lo que nos decía Luis de poder inspirar con el ejemplo, mentalidad de crecimiento, comunicación, crecimiento bidireccional. Estamos juntos en esto y juntos vamos a avanzar. Entonces, me parece súper, súper interesante. Para las personitas que están en el chat, cuéntenos para ustedes qué es el liderazgo en una sola frase. ¿Qué les ha gustado? ¿Qué se están llevando de esta primera parte de la definición de liderazgo? Bien, muy bien. ¿Ustedes creen que el hábito hace al maestro? ¿Un líder es una persona de hábitos? ¿Qué opinan ustedes? Juana, ¿qué opinas? Yo creo que definitivamente, yo creo que uno cuando parte siempre un camino, eh, vas aprendiendo y uno nunca deja de aprender. Y en ese aprendizaje va también creando aquellos hábitos que van dando resultados, que uno va, ¿verdad?, probando. Por ejemplo, para mí, en mi caso, cuando yo partí hace muchos años atrás, era como bien mecánica, ingeniero de profesión, muy cuadrada, ya era como que 2 más 2 4 y no había otro resultado. Y resulta que empecé, por ejemplo, a desarrollar mucho más la escucha activa. Y ya para mí, mucho antes de agilidad y todo, se convirtió en una práctica, mis reuniones con mis equipos a primera hora en la mañana, a escucharlos, a veces a conversar, y lo tomé como ya era el hábito de nosotros poder tener esa escucha, desarrollar para ver, porque a veces nosotros, no, esa persona, ayer hacía un coaching a un líder de área y él me decía, no, es que sabes que esta persona de mi equipo no le gusta ir a hablar con los usuarios. ¿Y sabes por qué? Eh, no, no le he preguntado. Entonces, más que saber que no le gusta, saber por qué no le gusta. Quizás siente que no tiene las herramientas, ¿verdad?, para ir a conversar, quizás siente que le falta conocimiento técnico. Entonces, es escuchar un poco a la gente y escuchar no solamente a veces la conversa, si hay un lenguaje no verbal que es muy, muy potente y que cuando empezamos también a estar atentos a ese lenguaje no verbal, también vamos detectando muchas cosas. Entonces, yo creo que sí, definitivamente podemos ir adquiriendo hábitos. Ahí está el libro de hábitos atómicos, que es excelente para empezar, ¿verdad?, a adquirir, porque hay que ir de a poquito, pero por supuesto que sí. Definitivamente, los hábitos son súper importantes para liderar y el hábito que recomiendas que te sirve a ti es el hábito de la escucha activa, Sí, uno de los tanto que lenguaje verbal como no verbal. exactamente. Muy bien, excelente. Muy bien, sobre todo porque el principio de la influencia para mí es ese, escuchar, escuchar. Creo que por ahí parte todo, ¿no? La influencia de un líder. Totalmente de acuerdo. Bueno, para Luet. Luet, ¿tú qué opinas? ¿El líder necesita hábitos y cuál es ese hábito que necesita un líder para poder desarrollarse y desarrollar a las demás personas? Muchas gracias. Pues yo coincido con Juana.
en cuanto a lo de la escucha activa. Creo que es súper importante prestar atención con intención, realmente no de responder, sino de comprender las verdaderas necesidades del equipo, de generar confianza, generar sinergia y tomar decisiones acertadas, ¿cierto? De esta manera. Pero también creo que el liderazgo requiere una mentalidad de aprendizaje continuo y creo que esa es como uno de los hábitos en los que más he hecho énfasis o quizás con el que más me identifico. Leer, capacitarme, rodearme de personas con ideas me ha permitido evolucionar y encontrar soluciones innovadoras a los desafíos de la cotidianidad como líder, como consultora y también muchas veces en mi crecimiento personal. Totalmente de acuerdo. Escuchar y tener mentalidad de crecimiento, mentalidad de desarrollo, definitivamente es una dupla imparable, ¿cierto? Es imparable. Muy bien, Luet, muy bien, totalmente de acuerdo. Y para Paula, Bueno, ¿quién? Sí. el hábito. Dale, adelante. Voy a contestar sobre el hábito. Incluso hago siempre claridad sobre qué es el hábito. O sea, para tú poder llegar a un hábito tienes que tener una disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Es hacer las cosas aún así no queramos hacerlas, ¿cierto? Entonces, la disciplina es lo que nos lleva a generar un hábito en nuestra vida. ¿Desde qué manera lo veo? Estoy de acuerdo con mis compañeras porque la comunicación verbal, no verbal, es sumamente importante en cualquier modelo de la vida. Es sumamente importante podernos comunicar, incluso la más importante, la comunicación propia. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Porque así le hablamos a otros, ¿cierto? Entonces, la comunicación es sumamente importante y el aprendizaje continuo mucho más. ¿Por qué? Porque a veces es incluso aprender cosas o desarrollar habilidades diferentes para cualquier escenario. ¿Por qué? Porque a veces grandes errores que cometemos en el liderazgo es porque no sabemos cómo enfrentar esa situación, porque desconocemos el problema, ¿cierto? Entonces, por querer solucionar, damos cualquier tipo de acompañamiento y hay cosas que son sumamente importantes en el proceso de liderazgo, que nosotros en el liderazgo no solo aprendemos procesos, sino que trabajamos con humanos. Entonces, es sumamente importante que incluso en ese aprendizaje continuo sea aprender a hablarle a otros, es aprender incluso a leer a otros. Yo lo uso como la palabra leer. ¿Por qué? Porque tú puedes ver a una persona triste porque sus ojos lo dicen, y tú le preguntas y te dicen, no, yo estoy súper bien. Pero si tú eres empático y lo sabes leer, vas a identificar que esa persona hoy no va a ser productiva. Entonces es sumamente importante el conocimiento continuo, estar aprendiendo cosas nuevas, pero no quedarse solo aprendiendo cosas del proceso, de lo que son nuestras profesiones desde el liderazgo, sino también aprender a leer personas. Así es, totalmente de acuerdo. Para mí también algo súper importante que debe tener el líder es la inteligencia emocional dentro de su ADN. Y creo que va muy, muy amarrado con lo que decía Paula, porque bueno, ya de por sí gestionar uno mismo sus emociones es un reto, ¿cierto? Pero cuando ya vemos la inteligencia emocional nos dice, venga, no es solamente gestionar sus emociones, es empatizar y ayudar a los demás a gestionar sus emociones y a transitar por esos momentos, esos ciclos, ¿cierto? Y que pueda continuar la persona a partir de ahí sus actividades, su tarea, que encuentren el apoyo y el soporte en ti. Entonces, para mí un hábito también súper importante es la práctica constante, porque todas las habilidades que necesita un líder también creo que se necesitan practicar todos los días. O sea, no es algo que tú te vas a leer un libro o vas a escuchar una serie de podcasts y ya eso te va a hacer ser un líder efectivo. No, sino necesitas esa práctica constante, consciente, amar ese proceso e ir midiendo los resultados, ¿cierto? Porque se necesita mucha sensibilidad, se necesita mucho, digamos, mucha disciplina para que cuando llegue el momento de que necesites esas habilidades, las tengas ya desarrolladas. Porque si llegan y no están desarrolladas, coincido totalmente con Paula, es ahí donde empezamos a fallar nosotros como líderes. Sí, Karen, incluso ahorita lo que decía la compañera Karen, en el escenario que se encontró de haciendo coach a un líder
que una persona no le hablaba a otra, uno tiene que incluso dejar el juicio, porque dejar el juicio es muy complejo, pero tienes que estar preparado desde esa inteligencia emocional y vamos a mirar los dos escenarios, las dos personas. ¿Por qué le cuesta hablarle al otro? ¿Qué está pasando en esa relación? Entonces uno tiene que pararse en la mitad sin ir a favor del líder ni a favor de la otra persona que hace parte del equipo, es mirar la situación, porque posiblemente ese líder en algún momento, una comunicación no verbal afectó la comunicación verbal del otro. Entonces creería yo que la posición del líder, incluso desde el conocimiento, es pararse bajo una posición sin juicio y con escucha activa, tanto para los dos lados, y ser muy emocionalmente muy inteligente para llevar al otro a entender por qué al otro le cuesta hablarle. Muy Sí, bien, ahí excelente. quería Adelante, Juan. también, sí, quería destacar lo que dijo Paula, que es súper, súper importante para, sobre todo ahí haciendo hincapié en las mujeres, ahí líderes, y que entramos a veces por ese camino, que es el liderarse y escucharse y hablarse a uno mismo. Tiende a pasar que nosotros a veces las mujeres, porque queremos demostrar en este mundo, ¿verdad?, de hoy en día, que si bien hemos ganado mucho terreno, pero todavía siempre sentimos que tenemos que demostrar, tenemos que nos vean que somos buenas, que somos a veces fuertes. Entonces, nos vamos dejando de lado esa parte que es súper importante, que es hablarnos a nosotros, tenernos paciencia a nosotros, escucharnos a nosotros. A veces lo desarrollamos mucho hacia el equipo y hacia nosotros quedamos al debe. Entonces ahí siempre, amigas, tomen el consejo, tómense su tiempo para hablarse bonito. O sea, yo me quiero, yo me cuido, me hago nananay, me apapacho. Y es súper importante que no descuidemos este autoliderazgo también para poder, como decía al principio, dar ejemplo y liderar a otros. Súper importante lo que dices, porque creo que también el autoliderazgo debe proyectar una conexión con nuestro ser, con lo que somos, con nuestra esencia, ¿cierto? Y finalmente marcar en nosotros lo que hablábamos en estos días sobre vencer el síndrome del impostor y vendernos la idea de que somos capaces de conquistar el mundo, de conquistar nuestros sueños, de alcanzar todo eso que nos proponemos y también de esta forma proyectar esa seguridad a nuestro equipo, ¿cierto? Exactamente, De acuerdo, totalmente de acuerdo. Nadie da lo que no tiene, también. Bien. así Y es. aparte que entre más nos amamos, entre más nos respetamos, más podemos amar y respetar a otras personas. Entre más nos valoramos, más podemos valorar a otras personas. Sí, incluso estás hablando de la palabra amor y aquí lo voy a hablar desde mi parte personal. Muchas veces creemos que el amor es una emoción y el amor no es una emoción. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, es que yo estoy enamorada. ¿Qué sientes tú con el amor? Felicidad. Ah, la felicidad es una emoción. La tristeza es una emoción, ¿cierto? Entonces hay cosas que sí son emociones, pero muchas veces incluso nosotros desde el liderazgo podemos tener en el equipo una persona con la que nos sentimos identificada y muchas veces no lo lideramos de la manera correcta porque sentimos que hay un amor especial por esa persona. Y muchas veces nos dejamos llevar creyendo que el amor es una emoción y no es una emoción. El amor es una decisión, ¿cierto? Incluso a personas que uno ama mucho, debe de liderarlo de manera muy consciente, porque si tú amas a esa persona, tienes que liderarlo de manera consciente. Si está haciendo algo malo, hay que hacer el debido proceso. Si está haciendo algo bien, hay que resaltar el bien y ven y ayúdanos también a ser parte del equipo y enséñanos esto que sabes hacer también. Porque incluso aquí, hablando del amor, hablo también de esa coherencia, de que muchas veces en posición de líder creemos que nos la sabemos todas y no dejamos brillar a otros por miedo a cualquier situación que pase dentro de una compañía. Entonces se genera ese miedo de que es que si lo dejo brillar a él, puede quedarse con mi cargo. Dentro de una empresa pasa muchísimo esto, las rivalidades incluso en los grupos de mujeres, ¿cierto? En los hombres, ¿qué pasa? En el hombre es mucho más el ego, es más el ego y el poder. En las mujeres es más esa competencia del por qué voy a dejar brillar a esta si yo soy mejor. Entonces, dentro del liderazgo, el amor, como no es un sentimiento, perdón, no es una emoción,
también ese amor propio nos debe llevar a tomar decisiones. Entonces, en el liderazgo muchas veces eso opaca en los equipos porque por miedo a un montón de cosas, que aquí enseguida hablamos del miedo, no dejamos brillar a otros. Y eso pasa. Entonces, en el liderazgo se olvida que somos humanos, nos equivocamos, e incluso con lo que decía ahorita la compañera, a veces hay que hacer una pausa y si usted hoy no está bien, trabaja la emoción, reconoce esa emoción y a veces uno necesita un día trabajar la emoción. No creerlo, ¿por qué? Porque usted es el líder, entonces se tiene que mostrar feliz todo el tiempo o tiene que mostrar ese ímpetu de ser líder. No, hay momentos donde hay que dejar liderar a otros porque usted no está bien y no es momento de liderar. Hoy no estoy bien para tomar decisiones como líder. Entonces voy a hacer una pausa, un silencio, voy a sacar un espacio para trabajar esta emoción y hacerme responsable. Entonces creo que también desde el liderazgo debe haber mucha responsabilidad emocional. Totalmente. Luet, ¿qué opinas al respecto? Bien, creo que la responsabilidad emocional que tomamos frente a nuestros desafíos, ¿cierto? Es finalmente lo que genera bienestar propio y bienestar al equipo. El bienestar organizacional incluso depende, pues no es un beneficio adicional, sino una estrategia esencial para la productividad, para la retención del talento. Tener cuidado de nuestro cliente interno, ¿cierto? En las compañías, revisar bien cómo actuamos como líderes para poder integrar de manera efectiva esos pilares fundamentales en cuanto al bienestar de la cultura organizacional. No puede ser que nosotros desliguemos nuestra humanidad del liderazgo. Seguimos siendo seres humanos, con autenticidad, con propósito, con flexibilidad, con autonomía, pero siempre generando una cultura organizacional que satisfaga las necesidades, ¿cierto? Que apunte a esos objetivos institucionales y que procure siempre el bienestar de las personas. En ese sentido, hay que tener cuidado de nuestro accionar, pero también del accionar que generamos en respuesta al manejo de nuestras emociones. Hay que aprender a ser sabio y cuidadoso con esa parte de la inteligencia emocional. Creo que eso es también crucial para un liderazgo positivo, que es el tema que nos atañe el día de hoy. De acuerdo. Y esto me lleva a pensar en la medida que las escucho de la vulnerabilidad. Es decir, el ser un líder que se puede mostrar vulnerable ante su equipo, ante las demás personas, y la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad es reconocer que soy un ser humano también, que estoy en proceso, que no tengo por qué ser el superhéroe, ¿cierto? El que se las debe saber todas, sino que también al ser un ser humano puedo con mi ejemplo también influir o inspirar en que siento emociones, tengo quizás momentos en los que no me sienta al 100, pero también tengo esa capacidad de transitar, de tomarme mi espacio y continuar. Creo que esa es una bonita forma también de inspirar, porque no es el líder que se va o la líder que va a tener burnout, que va a llegar a momentos en los que va a explotar, va a tratar mal a los demás o se va a colapsar emocionalmente, sino que tiene esa capacidad de poder reconocer, gestionar, aceptar, gestionar y continuar, ¿cierto? Creo que esa es una muy bonita forma de liderar desde el ejemplo. Perfecto. Bueno, hablando que este mes es el mes de la felicidad también, ¿cierto? Para ustedes, ¿cómo creen que influye la felicidad en la cultura organizacional, en los equipos, en lo que nosotros hacemos diariamente como líderes? Me gustaría escuchar, Juana, ¿qué opinas al respecto? Gracias, mi Karen. O sea, a ver, para mí la base, y yo siempre se los digo a todos, es cuando uno va a hacer el trabajo que realice, las tareas que realice y lo pases bien. Yo creo que cuando la gente lo pasa mal en el trabajo, n- no hay cómo funcione. Está bien demostrado que la gente, mientras mejor se siente y mejor lo pasa en el trabajo, son mejores los resultados que se obtienen. Yo soy muy fans de lo que es el Management 3.0 y todas las herramientas que tiene el Management 3.0 y siempre lo transmito, aunque en algunas partes me miren un poco raro, que hay que tratar que la gente sea feliz en el trabajo.
que lo pasen bien. No quiere decir que vamos a estar todo el día porque obviamente somos humanos, como lo conversábamos recién. Hay pic, hay minutos, hay un poquito de estrés, hay un poquito de en algún momento hasta de frustración, pero en el fondo, cuando yo coloco en la balanza, yo tengo que decir, lo paso bien. Si yo lo disfruto, siempre vamos a ser más, más eficientes, siempre todo va a fluir mejor. Yo trato siempre, siempre en mis equipos de alguna herramienta estarle realizando, estar haciendo algún tipo de juego, alguna dinámica, algún compartir, para que el equipo se sienta, ¿verdad? Se sienta feliz, independiente que pueda tener algún otro problema en su casa, pero que al menos mientras estemos trabajando en equipo, que haya las herramientas para que también esta persona pueda distraerse, pueda desarrollarse y conocer. Hay algo que me gusta mucho siempre yo cuando llego a un equipo nuevo, es el Moving Motivator. Es una herramienta donde te permite conocer qué motiva a cada persona, cuál es la escala de sus motivadores, porque a veces tú te asombras que en un equipo y tienes una persona que lo motiva una cosa y a la otra persona eso que lo motiva es lo último en su escala. Entonces tienes que también empezar a equilibrar cómo haces que todos estén motivados manejando lo que a cada quien obviamente le gusta. Entonces son herramientas bien positivas que te permite como líder conocer más al equipo y aplicar, ¿verdad? Herramientas para que cada uno se encuentre motivado. Si a uno le gusta el desarrollo, si a uno le gusta indiferente, pero poder saber y llegar a todo el equipo y que todos se sientan feliz en el trabajo. Pasa que es rudo todavía, si bien aquí en Chile por lo menos hay organizaciones donde están utilizando la palabra gerencia de la felicidad. Ya están saliendo de recursos humanos, están hablando de gerencia de la felicidad. Imagínense qué bonito llegar hasta donde quisiéramos, pero se van dando pasos. Pero hay empresas que sí lo van entendiendo, hay empresas que le cuesta un poquito más, ¿verdad? Que van un poquito más lento. Pero yo creo que hoy en día todos tienen claro que cuando la persona está contenta en el trabajo, siempre los resultados van a ser más positivos. Muy bien, excelente. No sabía lo de las gerencias de la felicidad, me parece Sí, muy bueno, me parece muy, muy chévere, muy, sí, muy sí. bueno. Ok, Luet, para ti, ¿cómo crees que la felicidad influye en el liderazgo y en la gestión de los equipos y la cultura organizacional? Pues, como decía Juan hace un momento, pues el liderazgo está permeado de humanidad y finalmente reflejamos lo que somos. El latino es feliz. Decía un estudio reciente de al respecto, que la felicidad permea la labor del latino. Uno ve que el constructor va con sus ladrillos, sus adobes y su radio cantando, bailando, ve el recogedor de basura bailando en su labor. Eso caracteriza al latino. Nosotros como latinos pues somos felices, somos joviales, somos unas personas alegres, ¿cierto? Y la felicidad es algo que nos permea en todos nuestros ámbitos. El trabajo y el ámbito organizacional no está exento de eso. Y hace un momento hablábamos, ¿no? De esto hace parte del bienestar organizacional, es una estrategia que a nivel organizacional potencia los equipos y nos permite ganar también una cultura o un clima organizacional más afable, más sano, en el que se pueda trabajar, en el que todos podamos estar sintiéndonos más seguros y asegurando de también la parte psicológica, ¿cierto? Brindando seguridad psicológica a nuestros liderados, a cada persona que hace parte de nuestras organizaciones y crear esos espacios para que ellos puedan conectar con el propósito de la organización y finalmente se eleven los grados de motivación. Creo que así se potencia usando la felicidad como herramienta, como instrumento para alcanzar también propósitos o para alcanzar objetivos organizacionales. Creo, soy fiel creyente que la felicidad en todos los ámbitos potencia la capacidad del ser humano. Lo he visto desde el aprendizaje como maestra, porque soy maestra hace 20 años en todos los niveles
Lo he visto como un niño que conecta con sus emociones positivamente puede aprender y guardar un conocimiento de manera que trascienda y poder llevarlo a aplicar en su cotidianidad. Igual en las organizaciones, un trabajador, un empleado que puede conectar positivamente con su labor, que puede sentirse satisfecho, reconocido, que puede tener al interior de una organización, alcanzar un nivel de satisfacción laboral para sentir que hace parte, que tiene un granito ahí dentro de esa organización y que él es una pieza fundamental. En ese momento se potencian sus habilidades y potencia la manera en la que él conecta con su equipo y de esta manera se trasciende en las organizaciones y asegura casi que el éxito de los propósitos organizacionales y asegura alcanzar esos objetivos institucionales. Creo que de esta manera la felicidad trasciende. Súper bien, excelente, totalmente de acuerdo. La felicidad permea todas las áreas de nuestra vida y es muy importante. Cuando estamos felices somos más productivos, podemos entrar más rápido en estado de flow, nos sentimos más conectamos con las personas, entonces totalmente de acuerdo. Paula, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, voy a tocar varios puntos con respecto a la pregunta, porque yo por lo menos cuando dicto mis talleres y acompaño equipos, por ejemplo en ventas, yo hago una pregunta muy puntual y siempre les pregunto, ¿qué te hace feliz? Y muchas personas me dicen, me hace feliz mi familia, me hace feliz, normalmente siempre es mi pareja, mis hijos, otros, ¿cierto? Y yo le digo, no, pero ¿qué te hace feliz a ti? Porque dejamos en manos de otros la felicidad, ¿cierto? Entonces, si mi familia está bien, yo estoy bien. No es al contrario. Si tú estás bien, tu familia está bien, ¿cierto? Porque soy yo el que doy, pero también cuánto recibo. Entonces, aquí lo hablo, voy a hablar un poquito más desde lo terapéutico y aquí voy a tocar el tema del dinero. La gente trabaja para generar ingresos. Entonces, tu lugar de trabajo debe garantizarle al otro que va a ser un lugar agradable para generar ingresos. ¿Por qué? Porque en un escenario laboral pasa lo siguiente, si tú generas ingreso en ese lugar, ingresos, dinero, cash, todo en ese lugar, ¿cómo pasa o qué pasa con tu dinero? Entonces, normalmente la felicidad es en ese momento donde llega el mensajito de texto, bueno, aquí en Colombia es así, el mensajito de texto ha sido consignada a tu nómina, a tu cuenta, y la gente es feliz ese día. Pero a los 3 días, la gente ya no tiene plata. Entonces, por mucho trabajo emocional que tú hagas o motivacional que hagas en el lugar de trabajo, las personas no son felices. Una de las causales es porque la gente trabaja en el lugar que le toca y no donde quiere. Entonces, aquí va otra pregunta que yo hago en mi taller y yo les digo, bueno, cojan todo el dinero que se han ganado en su vida laboral, súmenlo, díganme qué tienen. Y muchos me responden más deudas, alguno contestará una casa, un carro, pero realmente usted sí es feliz produciendo dinero, ese dinero sí llega para darte felicidad. ¿Por qué? Porque por muchas herramientas que tengamos, es sumamente cuidar, es indispensable cuidar nuestra paz mental. Y gran parte del estrés de muchas de las personas son las deudas. Entonces, por mucho que queramos hacer espacios agradables, si la gente no es feliz haciendo dinero en el lugar donde estás, la gente no funciona, porque solo los vas a tener felices los días de pago. Máximo el segundo día, tercer día, ¿cierto? Entonces, sostener esa felicidad durante un mes, lograr que sean productivos, es muy complejo. ¿Por qué? Porque incluso desde el escenario de que tú vas a trabajar por dos cosas, por dinero o porque en el lugar donde estás te permiten crecer, pero al final el resultado va a ser el mismo del primero para generar más ingresos, ¿cierto? Entonces, es sumamente importante identificar tú para qué quieres el dinero mientras trabajas. Solo sería para pagar la renta, los servicios, la canasta familiar, o para qué, cuál es el propósito, ¿cierto? Entonces, hablamos de muchos esquemas de motivación, pero realmente sí tenemos que trabajar como líderes en conocer cada una de las personas del equipo cómo funciona su dinero. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la que usted busca trabajo, para generar ingresos. Yo creo que nadie trabaja para caramelos, para que te paguen con caramelos o para que te digan gracias. No, la gente trabaja por dinero y por crecimiento profesional para luego volver al primero, ganar más y tener una mejor calidad de vida. Entonces, para mí sí es fundamental que el líder sepa que su equipo tiene un salario que le permite tener una vida
tranquila, y que si esa persona está en una cantidad de deudas, ¿cómo lo podemos ayudar a orientar para que tenga una mejor educación financiera? Para que su felicidad no dure solamente mientras recibe el salario. Porque conozco muchísimas personas que son felices solamente ese día. El resto de la semana se quejan todo el día, qué pereza madrugar a trabajar, qué pereza ir a ese lugar. Y usted va y conoce el contexto de la empresa y la empresa aplica un montón de herramientas para lograr un equipo laboral tranquilo, en paz. Pero hay que ir a la razón fundamental y es esa persona, cómo tiene su educación financiera y si en ese lugar donde está, si es donde quiere estar o está porque le toca. Entonces, para mí, desde la posición laboral, es sumamente importante. Incluso aquí hago un paréntesis. ¿Ustedes saben cuál es el día más infeliz del año? Es el día 13 de enero, que es el día de la depresión. Y sabemos por qué es el día más infeliz, incluso ahorita acá en América Latina, y es una fecha mundial. En América Latina es considerado el día de la depresión, el día más infeliz del mundo, porque venimos de unos festejos navideños y el ciclo del cuerpo es que tú vuelves a tu estado normal, vuelves a trabajar, se acaba ese tiempo de fiesta, de estar felices, y tu cuerpo va sintiendo que estás volviendo a la rutina. Y ese día primero, normalmente aquí, por ejemplo, pagan los 15 en la mayoría de las empresas, 15 y 30. Entonces, 2 días antes del pago, usted no tiene pasajes. Usted está estresado porque se gastó un montón de plata en diciembre y empieza la gente a sufrir de depresión. ¿Por qué? Porque no tenemos educación financiera. Entonces es sumamente importante, incluso desde ese modelo de la felicidad, no es solamente el tema motivacional, es también entrenar a los equipos para que tengan una libertad financiera mucho más tranquila y puedan disfrutar de ese salario que se ganan, porque la mayoría de las personas se gastan más de lo que se gana en el lugar donde trabaja. Entonces, constantemente o están buscando una mejor oferta laboral, donde se ganen un poquito más para poder solventar sus deudas, o se permiten estar un tiempo en la compañía porque es chévere el ambiente y le permiten crecer. Entonces, hay que mirar incluso dentro de las compañías por qué está tu empleado trabajando para ti. Eso es sumamente importante. Es mi apreciación. Me encanta este enfoque porque, claro, cuando hablamos del ser humano es integral, es completo. Entonces, aquí, cuando Paula hablaba, pues se me venía a la mente lo de Abraham Maslow, lo de la escala de las necesidades. Entonces, para alcanzar esa autorrealización, tiene que haber esas necesidades básicas cubiertas y dentro de esas necesidades, pues el dinero es un recurso, es uno de esos puntos neurálgicos para muchos, digamos, entonces hasta que no te sientas bien, completo, pleno en ese punto, no vas a ir a buscar la, la autorrealización, ¿cierto? Subir de la escala de las necesidades que tienes. Entonces, muy importante, creo que es, de hecho, es un tabú para muchas personas, sus finanzas personales o para, pues también para las organizaciones. No conozco muchas organizaciones que tengan dentro de su plan de desarrollo la parte de inteligencia financiera. Siempre se enfocan en mejorar las habilidades que necesitan para ejercer las actividades dentro de la organización. Eh, entonces me parece un buen punto. No lo había asociado yo, pero me parece que es razonable. No sé qué opinan ustedes, Luet y... Sí, yo considero que así como mencionas es muy razonable. Es un tema más de nuestra cotidianidad como para trabajar. Un tema muy importante porque la vida financiera define muchas cosas al interior de ese crecimiento personal, ¿cierto? Pero también, como mencionas, las organizaciones pasamos eso por alto porque hay dos tipos de formación. Una formación que apunta a la construcción del ser y una formación que apunta al crecimiento profesional, al crecimiento operativo, ese que necesitamos al interior de las organizaciones. Y cuando se desarrollan esos planes de formación, por lo general solemos incluir específicamente esos temas que resultan cruciales para la operación, que impactan directamente a la operación porque son los que generan directamente ingresos o retorno de inversión a las empresas. Entonces es muy difícil pensar, bueno, hoy en día no es tan difícil realmente, pero sí en ocasiones las empresas se enfocan un poco más en esos temas operativos que en la construcción integral del ser.
Y al pasar por alto esa construcción integral, pasamos por alto temas como la educación financiera, por ejemplo, como la educación emocional, que finalmente respalda casi todos los procesos, la misma formación en valores, ¿cierto? Creemos y suponemos que es una labor personal educarnos en estos temas. Y al hacer eso, en la construcción como tal de los planes de formación organizacionales, las rutas de formación, parecen obvios estos temas. Entonces, se da prioridad o se priorizan los temas que impactan directamente la operación para de esta manera generar impacto en los objetivos, impactos en los KPIs, impactos en el retorno de inversión y justificar de alguna manera a los stakeholders, a las personas que están en cabeza de todos estos programas, finalmente las formaciones, ¿cierto? A veces resulta un poco complicado justificar una formación financiera en un equipo muy operativo. De acuerdo, Entonces, esa es la razón por la que quizás se obvia en algunas ocasiones esto. de acuerdísimo. Muy bien, excelente. Bien, esto nos da para, mejor dicho, hablar y hablar y hablar, ¿cierto? Cortar y cortar tela. Muy, muy, muy interesante este tema. Bueno, ya para ir finalizando, se nos acabó el tiempo. Para ir finalizando, me gustaría que cada una pudiese darnos un consejo. ¿Qué consejo le podemos dar a las personas que están con nosotros conectadas, pero también a las personas que nos van a estar viendo en diferido? Sobre todo a esas mujeres que buscan crecer su liderazgo, pero que quizás en este momento no saben cómo hacerlo. ¿Qué consejo les pueden dar, Juana? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como mujeres que queremos entrar en el mundo o desarrollarnos como líderes es creernos el cuento, creernos que sí podemos, que no tenemos que actuar como el hombre, que muchas veces también he visto muchos casos que caemos en masculinizar ciertas, ¿verdad? Ciertas formas de trabajo porque para parecernos a ellos y para ser como ellos, porque se supone que siendo como ellos podríamos tener más oportunidades. Yo creo que tenemos que ser nosotros, tenemos que creernos el cuento de que podemos, de que nosotros podemos, de que un líder no se las sabe todas. Tenemos que tener la humildad para reconocer que no tenemos, una cosa es que lideremos y otra cosa es que tengamos que sabernoslas todas, pero sí la humildad para poder preguntar, para poder buscar en el que sabe. Y yo creo que, como lo dije y Luis también lo comentó, el aprendizaje continuo. Yo soy fans, siempre, siempre voy a recomendar el aprendizaje continuo. No sé cómo le dicen en Colombia, aquí se le dice velador, en Venezuela se le dice mesita de noche, lo que uno tiene al lado de su cama, donde deja el Así, vasito con agua. el nochero Al le decimos nochero le dicen, ya, nosotros. perfecto. En mi nochero nos falta un libro, nos falta un libro. Bien sea, yo les insisto, un poquito cuadrada, ¿verdad? Yo a principio de año me hago mi roadmap de los temas que voy a aprender, ¿ya? Y dentro de mi roadmap yo empiezo a clasificar los tipos de contenido que voy a aprender, cómo los voy a aprender. No sé si recomiendo que lo hagan igual porque soy bastante cuadrada, pero sí de que aprendan. Sí, preocúpense de aprender, de adquirir herramientas para el beneficio propio, porque nosotros somos ejemplo para el manejo de los equipos, siempre seguir aprendiendo. Para mí el aprendizaje continuo es invalorable, o sea, es lo que más te da herramientas para seguir creciendo, seguir siendo mejor o ser cada vez una persona mejor en lo humano. Yo creo que por eso me encanta cuando Karen nos presenta porque ella destaca lo de adentro de cada uno de nosotros. Ella logra visualizar lo de adentro, porque lo de adentro es lo que importa. Lo de adentro es lo importante. Los títulos van y vienen, se los lleva el viento. Y ese aprendizaje, por eso le digo, no importa que si voy a hacer un magíster, un diplomado, le pongo título, lo importante es aprender y ser cada día una mejor persona, creyéndonos que somos capaces de llegar donde nosotras queramos. Muy bien, me encantó ese consejo, me llegó al corazón y yo también soy así cuadriculada, o sea, ahí está
Yo mes 1, mes 2, mes 3, libro 1. Sí, pero está bien, muy bien. Y Paula, ¿qué consejo le puedes dar a otras mujeres, esas mujeres berracas, empoderadas, que tienen mucho por dar, pero quizás les hace falta un poquito más para brillar con más fuerza, con más luz? Bueno, les diría a todas, incluso a hombres, que dejen de buscar afuera lo que está dentro. Es una invitación a conocerse, a reaprender, que no todo lo que hemos aprendido en la vida no puede cambiar la manera de hacerse, siempre hay cambios. Esa gestión del cambio es algo a lo que yo invito a las personas, venga, generemos cambio, generemos movimiento. Siempre uso esta frase que dice que el agua estancada se pudre. Siempre póngala así a un palito y revuelva, o sea, genera caos en tu vida porque eso es lo que genera tu mejor versión. Entonces, incluso si quieres impactar equipos, sé persona, pero conócete a ti mismo. Entonces, sé feliz por lo que a ti te hace feliz, no por lo que le hace feliz a los demás. Ámate a ti misma, eso es sumamente importante. Empezar a reconocer que duele, que tenemos miedos, pero ¿qué quieres hacer con los miedos? ¿Quieres empoderarte de ese miedo y coger fuerza y decir, lo voy a hacer así tenga miedo? ¿O te vas a decir, no, qué miedo y no pasa nada en tu vida? Que te permita sentir que somos humanos, que no somos máquinas, que no es el que trabaja más de las 8 horas que exigen por ley, creo que ahora ya son menos. Es hacer verdaderamente lo que amamos. Hay una palabra que yo no uso y Karen sabe, es la palabra pasión. No es hacer lo que nos apasiona, es hacer lo que amamos. Porque la pasión es sacrificio y no tiene por qué doler. El amor no tiene por qué doler, el trabajo no tiene por qué doler. Incluso el trabajo tampoco es una palabra que debemos usar en nuestra mente. Puede ser nuestro empleo, nuestro proyecto de vida. Hay que recordar que hay que ser coherentes. Para mí la integridad es sumamente importante. Entonces no es hacer las cosas simplemente para sumar a un número. No, ¿qué te hace diferente a los demás? Reconocer tus habilidades, empezar a trabajar en esos dones, en esos talentos y vuelve uno de esos talentos algo extraordinario, porque eso es lo que te va a hacer diferente. Mujeres líderes, muchas, pero ¿qué te hace a ti diferente? Ese es el valor del ser humano, porque cuando nosotros morimos, todo caduca, hasta tu cédula pasa a ser fallecido. Lo único que no caduca es tu nombre y la gente por qué te recuerda. Entonces, ese es mi mensaje, empezar a dejar de buscar afuera lo que está verdaderamente adentro. Muy bien, excelente, me encantó ese mensaje, totalmente de acuerdo. Luet, ¿qué mensaje le puedes dar a estas mujeres líderes? Bien, pues el liderazgo femenino no solo beneficia a quienes lo ejercen, sino que genera un impacto positivo en las organizaciones y en la sociedad como tal. Entonces creo que el mayor mensaje es confía en tu voz, sea auténtica, no pidas permiso para liderar, construye un espacio con determinación, con confianza. Las mujeres en el liderazgo enfrentan desafíos únicos, pero también podemos llenarnos, rodearnos de sororidad, de personas que nos ayuden, que nos impulsen. No debe ser un camino solitario. Debemos buscar aliadas, inspirarnos, dejarnos inspirar, inspirar a otros, confiar. No minimices tus ideas, la autenticidad, la seguridad son herramientas poderosas en cualquier espacio y el liderazgo femenino no es la excepción. Entonces, mi consejo es confía en tu voz, vístete de seguridad, vístete de confianza, hazte escuchar. Las redes sociales hoy impulsan muchísimo el liderazgo, puedes transformar muchas personas desde acciones mínimas diarias. Entonces, mi consejo es ese, la preparación es clave, fórmate, crea redes de contacto, busca mentoría, pero rodéate siempre de personas que te inspiren y que te permitan inspirar a otros. Muy bien, qué hermoso consejo, lo amé. Mujeres maravillosas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente disfruté un montón esta conversación muy enriquecedora, muy nutritiva. Estoy segura que también para las personas que nos pudieron acompañar y las personas que nos van a estar viendo en diferido, esperamos que nos puedan
dejar su feedback, ¿cierto? ¿Qué opinan de todo lo que conversamos el día de hoy? Que nos sigan en redes sociales, que sigan a Luet Beltrán, que sigan a Paula Castaño, a Juana Paves, a Karen Cova. Cada una de nosotras está trabajando para mejorar, dejar esa huella ayudando a otras personas. Entonces, agradecerles a ustedes por su tiempo, por su disposición, por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el otro mes. Vamos a estar haciendo un evento muy chévere que se llama InnovaTalks para celebrar el Día de la Innovación. Entonces vamos a estar compartiendo un espacio muy, muy innovador. Entonces, no siendo más, les mando un beso. Se me cuidan. Un besito. Chao. Chao.